Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad en Expreso con Futuro con Fadwa Gajardo. Bienvenida, Fadwa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Fadwa, para quienes no conozcan, es directora ejecutiva en el Instituto de Directores de Chile y además amplia experiencia por lo demás en directorios, con gobiernos corporativos, y vamos a estar justamente conversando de esto a la contingencia también, y obviamente el foco que nos gusta siempre dar de cómo las empresas están asumiendo desafíos desde sus directorios respecto de los cambios que están ocurriendo en el mundo, no solo en Chile. Y para eso, Fadwa, qué mejor que tú que conversar de ello. Para quienes no te conocen, siempre partimos conversando un poquito sobre la historia del invitado. Tú tienes una larga trayectoria en este mundo, así que si te puedes presentar para quienes no te conocen aún, ¿quién es Fadwa Gajardo? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y por estar hoy día con ustedes. Bueno, partí en este mundo del gobierno corporativo, yo te diría hace como 10 años. Soy directora de distintas empresas, fundaciones también. Me dedico a desarrollar e incorporar el gobierno corporativo dentro de empresas que estén desarrollándose, no necesariamente en empresas del mundo del mercado de valores o abierto, y por lo tanto mi background siempre ha sido desde el gobierno familiar y desde el gobierno corporativo y cómo generar la profesionalización de esa gobernanza desde las distintas generaciones de las familias o de socios, desde el protocolo, pactos de accionistas, y eso es un poco lo que me dedico, lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que finalmente ha movido mi carrera profesional en el último tiempo. Y desde ese rol es que hoy día también soy directora ejecutiva del Instituto de Directores, que tenemos la representación del IOD de Londres, hacemos certificación para directores, formación también de directores, evaluaciones de directorio y todo lo que está asociado un poco a la consultoría, ¿no? De esto de saber cómo es que hago y profesionalizo los gobiernos corporativos que tengo en las compañías. Eso es un poquitito lo que ha sido mi carrera profesional en el mundo del director. Fadwa, y en ese sentido, para ir de a poco tomando y entrando en materia, vamos, el segundo bloque vamos a entrar de lleno en esto de mitos y realidades de los gobiernos corporativos. Cuéntanos un poquito cómo nace, un poquito de historia, cómo nace, cómo se da importancia, relevancia, de a poco tal vez a la empresa en el mundo y en Latinoamérica y Chile, a la existencia de gobiernos corporativos, de directorios. Eh, Danos un poquito de contexto histórico de cómo parte esto, cuándo se empieza a tomar peso de la importancia de los gobiernos corporativos. Bueno, yo te diría que en Chile parte todo esto post casos emblemáticos. Y, y si bien directorios existían, como el darle cierto como relevancia, importancia o poner un acento a que esto era algo que había que desarrollar, pasa específicamente con los casos emblemáticos que conocemos de nuestro país. Entonces fueron marcando de alguna otra manera estos hitos de decir, tú te aparece que necesitamos tener ciertos controles internos dentro de las empresas, y a esto le vamos a llamar como directorio, parece que gobierno corporativo. Y yo te diría que bien, y te digo así como medio confuso, porque hace muy poco se comienza a entender que el gobierno corporativo no necesariamente tiene que ver con un órgano que es el directorio, que es como finalmente como se materializa de alguna manera en una compañía esto que uno dice, ok, desde aquí viene esa gobernanza, sino que el gobierno corporativo trasciende a este órgano del directorio. Entonces yo diría que muy incipiente con los casos, pero diría que hace ya como 5 años atrás ha ido pasando que en Chile ya no solamente post casos emblemáticos, sino que de verdad entender que más allá de quien te elija como director de una compañía, esto casi comienza a ser como un proceso de profesionalización del rol, con independencia de quién me haya elegido, que sea un controlador o no. Cuando yo estoy sentado en ese cargo, en ese puesto, en ese directorio, ya me debo al accionista, pero también me debo a otro stakeholder. Entonces parece que este modelo que teníamos como instalado de gobernanza
comienza a generar un poco de como discrepancia respecto de qué es, a quién me debo y cuál es el rol y las funciones que tengo como director. Yo te diría que hace 5 años sí comenzó como este cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma implica el que hoy día cuando uno hable de gobierno corporativo, entendemos que esto ya pasa a ser casi como un rol profesional en donde yo tengo que estar constantemente formándome, entendiendo cuál es la nueva mirada que se tiene, cuál es la agenda, que no es la misma que se tenía hace 5 o 6 años atrás. Y eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora, no es la realidad de otros países. Yo diría que en general respecto de lo que uno ve en Latinoamérica, como que siempre nos miran a nosotros respecto a lo que estamos haciendo en materia de gobernanza, pero cuando uno comienza y mira no criollamente, ni tampoco a nivel como latinoamericano y uno como que se abre un poco, uno ve una realidad Estados Unidos que es súper distinta y poco homologable a la realidad chilena por cómo se constituye la propiedad de las sociedades en Estados Unidos, pero también tienes una mirada europea en donde están mucho más avanzados respecto de cuál es el rol que tiene el director, que no solamente eres como quien te nominó y entonces te debes a él respecto de cuál es tu posición en el directorio, sino como un poco este rol más profesional en donde es casi una carrera. O sea, tú te dedicas a esto y estás en una constante como incertidumbre respecto de realmente es esto o es más. Y entonces se vuelve un oficio en el sentido que tú estás como en un constante aprendizaje. Entonces yo creo que en Chile sí ha habido una evolución sobre como este devenir de ser director de una compañía por sobre todo cómo ha ido cambiando también el rol que uno tiene dentro del directorio. Pablo, en ese sentido, dado lo que te toca ver fuera también de Chile, las distancias son muy amplias entre el formato y el estilo de conducción de un gobierno corporativo o un directorio en empresas latinoamericanas o chilenas versus europeas, norteamericanas, o más o menos hay un estándar eh, cultural, digamos, de gestión. O sea, hay cambios en la agenda, ¿no? La agenda es súper distinta y también las personas que se sientan en los directorios son súper diferentes. Cuando tú ves cómo se compone un directorio en UK, es súper diferente a cómo se compone un directorio en Chile. En Chile tenemos una concentración, 4 carreras, 2 universidades, mayoritariamente o en un 85% son hombres que vienen de los mismos colegios. O sea, hay cierta estructura de media homogénea que es distinto a lo que tú ves en países más desarrollados, en donde tienes desde psicólogos, ingenieros, arquitectos, consumidores, o sea, ves una parrilla de profesiones distintas, por lo tanto los temas también son distintos y en ese sentido, en esa diversidad de temas que es que hoy día la agenda de ellos también se ha movido con mayor rapidez, o sea, tú ves que hay alguien que tiene más expertise digital y está poniendo acento en esos temas a través de los comités. Entonces yo te diría que sí, es diferente porque la composición del directorio es distinta. Al ser distinta, los temas de interés son distintos porque eh, en función de los intereses también es la mirada que se tiene respecto del riesgo, ¿no es cierto? En el sentido de, oye, yo quiero poner acento a esto porque me hace ruido respecto de algo, entonces cada uno lleva como sus propias como aprensiones a la mesa y eso se coloca en juego y yo creo que eso ayuda a la mirada del directorio. Por otro lado, también yo te diría que, bueno, que la agenda es distinta cuando tú estás en una compañía que está solamente invirtiendo en Chile a cuando estás en una compañía que está invirtiendo afuera y que tiene un mercado que es completamente diferente y obviamente eso te cambia la perspectiva como más de globalización o de internacionalización y finalmente lo que estáis pensando, lo que estáis estructurando en materia de negocio, de estrategia, también es distinta. Entonces yo te diría que los directorios afuera están mirando con mayor preponderancia condiciones económicas o macroeconómicas, la asignación de capital, por ejemplo, esto de cuánto tienes asignado a cada uno de los países, temas de innovación, tecnología, temas de ciberseguridad, que en Europa avanzaron con mayor rapidez y yo te diría que hoy día lo que va a pasar con la ley de datos personales va a ponerse sobre la mesa y es algo que no estaba en la agenda, por ejemplo, de cambio climático, protección del medio ambiente también es una de las prioridades que uno ve en la agenda, pero no necesariamente es una prioridad
que esté en la agenda de Chile o de todas las compañías, sino que solamente en sectores industriales. Entonces yo te diría que sí, que hay diferencias de esa agenda y que hay esfuerzos obviamente de algunas compañías para que eso se vaya como modificando y trabajando. Tal vez podría compartirnos si es que existen algunos datos, al menos estimativos, en torno a cuántas empresas en Chile o qué volumen estimas tú que hoy tienen algún tipo de directorio o han conformado algún tipo de director o tienen este modelo de gobernanza. ¿Hay datos al respecto de cómo estamos en Chile en torno a esto en las empresas chilenas? No es tan fácil porque en general se constituyen o por administración o por directorio, que por ejemplo las sociedades, las SPA o las limitadas, pero ¿cuántas de esas compañías son directorio de papel o son directorio de verdad? No es tan fácil de poder dilucidar así como por el papel, porque tú constituyes una sociedad en donde dice, oye, voy a tener tres directores, uno como el que constituyó, los socios fundadores forman parte de ese directorio, y yo digo directorio de papel porque en el fondo el acta te la hace una vez al año el abogado, pero no es que sesione y que tenga una agenda de directorio, que estemos viendo temas, sino que en verdad es solo de papel. Entonces yo creo que es súper difícil de poder determinar el N total de cuáles de las compañías hoy día tienen directorio. Por supuesto, obviamente las que son reguladas, todas hoy día cuentan con directorio y tienen una agenda. Uno ve mucho más empresas cerradas que también tienen directorio y probablemente el desafío está como en esa empresa en crecimiento, en donde quienes hacían el rol o tenían el sombrero de directores eran los dueños de las compañías y comienzan a crecer, les empieza a ir bien y comienzan a tener la necesidad de ir profesionalizando sus conversaciones, que eran más bien informales, y esas conversaciones informales hay que llevarlas a una agenda de directorio. Yo te diría que ahí está el desafío y es difícil de saber cuántas están ahí. Y por otro lado está el modelo también de las empresas, las startups o empresas en crecimiento, en que yo te diría que ahí como que uno dice, ok, al momento que tú conformáis esa sociedad deberías tener un directorio para poderla hacer, como hacer que finalmente vuele y crezca y todo, pero en el momento que se hace tampoco se piensa o se ponen de acuerdo en cosas base que tienen que ver con gobierno corporativo. Entonces, el hablar de gobierno corporativo no necesariamente implica que tú tienes que sí o sí tener un directorio, o sea, tú podrías tener otros órganos que son más como eh, más fáciles o practicables que solamente tener un directorio. Tú puedes tener un modelo de funcionamiento con un comité, un consejo consultivo y desde ahí pasar a un directorio. No necesariamente todos requieren un directorio con sesiones cada una vez al mes. O sea, yo creo que eso es súper relevante como también derribar ese mito que no todas las compañías requieren exactamente lo mismo. Por eso el armar un modelo de gobernanza tiene esos desafíos. En ese sentido, ya para entrar en materia directo, ¿cuáles son, para quienes nos escuchan o no conocen mucho de este tema, los roles, el sentido y los roles que tiene un directorio y o un gobierno corporativo para una empresa? Si nos pudieses hacer un breve resumen. A ver, el rol que tiene, yo te diría que principalmente es como agregar valor. Y cuando decimos agregar valor, tiene que ver cómo tú haces que esa compañía sea sostenible en el tiempo. En una empresa en crecimiento, pensando en que quien nos convoca desde UDD Venture, es como cómo tú logras hacer que esa empresa crezca, sea sostenible y tenga, o sea, se pueda expandir, ¿no? Entonces, el rol que ahí uno tiene es completamente distinto cuando está uno en una empresa abierta. Aquí es mucho de generar contacto, red, visión, mirada estratégica, mirada a largo plazo. No tiene que ver con un rol de estar en el día a día de la operación, que es la diferencia que uno tiene cuando uno es ejecutivo. Entonces, en términos de la estrategia, por ejemplo, yo determino en el directorio cuál es el apetito de riesgo que quiero tener en una compañía, ¿sí? Después, eh, ese apetito de riesgo se tiene que traducir finalmente a un modelo de riesgo que quien lo va a ejecutar es el ejecutivo o es la plana ejecutiva, no soy yo como desde el directorio. Yo voy a supervisar que ese plan de riesgo se dé y se ejecute, y eso es parte del rol que tiene el directorio. En una estrategia yo voy a plantear cuáles son los objetivos estratégicos
quien va a llevar a cabo el plan estratégico son los ejecutivos. Yo voy a supervisar ese plan estratégico y por lo tanto lo superviso en la medida en que cada uno de esos objetivos estratégicos tiene planes para cada una de las áreas, y esas áreas que tienen planes tienen que tener KPI, y yo lo que voy a ir a chequear en ese directorio cuáles son los KPI que finalmente se estén cumpliendo o no, y es otorgar lineamiento respecto de ello. Entonces yo te diría que, por ejemplo, otro rol que uno tiene como en el directorio es que yo designo en el directorio al CEO, y el CEO en su rol de ejecutivo designa a sus ejecutivos claves. Yo no designo al equipo del CEO. Entonces, tiene que ver con esta mística como de cómo tú generas una relación con tu rol ejecutivo y tu sombrero como director, que es completamente distinto. Yo no voy a ir a operar, yo me arremango las mangas, pero para poder hacer que esa compañía agregue valor, generar red, contacto, para poder vincularla con un medio en donde le permita seguir creciendo. Eso es un poquitito como en términos generales. Y en cuanto a los estilos, vamos a profundizar el segundo bloque, pero si nos pudieses contar un poco, dada tu experiencia, estilos de directores que has visto. Uno comúnmente ve que en algunas empresas hay algunos directores que son un poquito más pragmáticos y también un poco más interesados en aportar en la operación y se meten un poco más de lo que deben incluso, versus otros que son un poquito más observantes. ¿Qué hay en torno a esos límites? ¿Cuánto se mete, cuánto se tiene que meter o se puede meter un director en opinarle al gerente o al... Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué hay en torno a los estilos de directores? Yo me imagino que hay cuánto estilo respecto de cuántas personas existen. Yo creo que todos tenemos un estilo diferente, ¿no? Y no sé si hay como categorías o tipos de directores. Lo que sí es que hay ciertas prácticas que uno debe entender cuando uno es director. Uno es director en sala, cuando uno sesiona en sala. Uno no es director fuera de sala. Y eso es como un mantra que yo siempre digo, en el sentido de que yo, si bien puedo tener un grado de cercanía con el ejecutivo, tú no debieras estar como en el día a día de cómo se está ejecutando dicha acción o dando instrucción asociada como en un modelo de ejecución como del negocio, ¿no? Entonces hay que entender que uno cuando le pide algo lo tiene que pedir en sala y los otros directores también están al tanto de eso. Y yo diría que bueno, que ahí un poco es el problema que hay es que claro, el director ejecutivo o el gerente también trata de tener cierto como comunicación con alguno de los directores de manera en particular, generando una posición distinta para poder generar alianza, pero eso hace que no todos los directores estén informados de la misma manera y eso genera un problema de comunicación dentro del directorio. Y por otro lado, es que también cuando uno quiere pedir algo, lo tenés que conversar con el presidente y el presidente tiene que estar al tanto respecto del pedido y es él el que orquesta, ¿sí? Entonces, si bien tenéis que ser de puertas abiertas con los ejecutivos para poder entender un poco cuando tenía alguna pregunta específica sobre algo que a lo mejor no te quedó claro, pero tenéis que entender que el rol lo cumples en sala y no para darle indicación fuera de sala. Y ese es como el límite. Entonces es bien subjetivo y depende mucho del estilo de cada uno. Súper, te quiero invitar, Fabo, a una breve pausa, un par de minutos, vamos a volver a conversar sobre mitos y realidades del gobierno corporativo, de las empresas relacionándose con su directorio, etcétera, etcétera. Al regreso de esta breve pausa, seguimos conversando con Fadwa Gajardo. No te despegues de Divox Radio. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.